Vamos a ver la teoría y algunos ejemplos acerca de las rectas paralelas y perpendiculares. Dos rectas L1 y L2 en el plano cartesiano pueden ser coincidentes, paralelas, perpendiculares o intersecantes. Dos rectas son coincidentes cuando se superponen o, como su nombre lo indica, coinciden plenamente. En este dibujo vemos cómo las dos rectas se confunden en una sola. Se caracterizan porque todos sus puntos son comunes. Esto equivale a decir que tienen infinitos puntos de contacto. Dos rectas son paralelas cuando no tienen puntos en común, es decir, que por más que se prolonguen, nunca se van a cortar. Como se observa en este dibujo, son rectas que presentan exactamente la misma inclinación. Dos rectas son perpendiculares cuando tienen solo un punto en común, es decir, que se cortan y además en ese punto de contacto se forman cuatro ángulos rectos, o sea, ángulos de 90 grados. De ellos es suficiente con indicar solamente uno y se representa con un cuadrito y un puntico en su interior. Esta señal nos indica que allí tenemos un ángulo recto o de 90 grados y que los otros tres ángulos también tienen esa medida. Dos rectas son intersecantes cuando se cortan, es decir, que tienen un solo punto en común, pero ya no se forman ángulos rectos en el sitio de contacto. Lo que tenemos en el caso de dos rectas intersecantes es un ángulo agudo y otro que es obtuso. Por ejemplo, pueden ser ángulos de 30 y 150 grados. 30 grados es un ángulo agudo porque su medida es menor que 90 grados y 150 grados es un ángulo obtuso porque su medida es mayor que 90 grados pero menor que 180 grados. A continuación vamos a ver cómo identificamos analíticamente cuando dos rectas son coincidentes, cuando son paralelas, cuando son perpendiculares y cuando son intersecantes. Reconocemos que dos rectas son coincidentes cuando una de las ecuaciones es múltiplo de la otra. Veamos un ejemplo. Si tenemos una recta L1 con ecuación y igual a 4x más 7 y otra recta L2 con ecuación 3y igual a 12x más 21, encontramos que en la segunda ecuación los números que tenemos son divisibles por 3. Entonces eso nos permite simplificar esta expresión. Para ello vamos a dividir por 3 ambos lados de la igualdad. Eso significa que cada uno de los términos que interviene en la ecuación se va a dividir por 3. Veamos, 3y dividido entre 3 nos da como resultado y. Al otro lado de la igualdad tenemos 12x que al dividirse entre 3 nos da como resultado 4x. Y esto más 21 que al dividirse entre 3 nos da como resultado 7. Como puede observarse, la ecuación a la que hemos llegado para L2 es la misma que tenemos para L1. Entonces, en últimas, L1 y L2 son la misma recta, por eso se llaman coincidentes. De esto que acabamos de hacer, podemos concluir que la ecuación de la recta L2 es 3 veces la ecuación de la recta L1. Nótese que si multiplicamos por 3 cada uno de estos términos en la ecuación de L1, entonces obtenemos la ecuación original para L2. Por eso decimos que si dos rectas son coincidentes, entonces una de las ecuaciones es múltiplo de la otra. Reconocemos que dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Simbólicamente esto se escribe así. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces
el valor de M1, o sea, la pendiente de la recta 1, tiene que ser igual al valor de la pendiente 2, o sea, M2. Estas dos líneas verticales constituyen el símbolo matemático para indicar que dos líneas son paralelas. Veamos un ejemplo de esta situación. Si tenemos la recta L1 con ecuación y igual a 3 cuartos de x más 7 y la recta L2 con ecuación y igual a 3 cuartos de x menos 11, vemos que ambas ecuaciones se encuentran expresadas en la forma explícita, la forma y igual a mx más b, que nos permite identificar fácilmente el valor de la pendiente m. Entonces, lo recomendable es tener siempre las ecuaciones expresadas en la forma explícita. De la ecuación de la recta L1, identificamos que el valor de su pendiente, o sea, M1, es 3 cuartos. Y de la ecuación de la recta L2, podemos encontrar que el valor de su pendiente, o sea, M2, es también 3 cuartos. Entonces, como se observa, M1 es igual a M2. Por lo tanto, decimos que la recta L1 es paralela a la recta L2. Estos tres punticos constituyen otro símbolo matemático que se utiliza para concluir un proceso. Por lo general se lee como por lo tanto o en consecuencia, como en esta ocasión donde la igualdad de las pendientes permite asegurar que las rectas L1 y L2 son paralelas. Reconocemos que dos rectas son perpendiculares porque el producto de sus pendientes es menos 1. Simbólicamente esto se escribe así. Si la recta L1 es perpendicular a la recta L2, entonces el valor de la pendiente de la recta 1, que es M1, multiplicado por el valor de la pendiente de la recta 2, o sea M2, tiene que ser igual a menos 1. Este símbolo, que parece una T invertida, es el que se utiliza en matemáticas para indicar que dos rectas son perpendiculares. Veamos a continuación un ejemplo. Si tenemos una recta L1 con ecuación y igual a menos 2 quintos de x menos 6 y otra recta L2 cuya ecuación es y igual a 5 medios de x más 3 séptimos, vemos que ambas ecuaciones se encuentran expresadas en la forma explícita y igual a mx más b. Recordemos que es la forma más conveniente para identificar de manera fácil el valor de la pendiente m. Tenemos entonces que de la primera ecuación el valor de la pendiente M1 es menos 2 quintos y en la segunda ecuación tenemos que el valor de la pendiente M2 es 5 medios. Veamos qué sucede si multiplicamos los valores de las pendientes. Tenemos entonces el valor de M1, que es menos 2 quintos, por el valor de M2, que es 5 medios. Vamos a continuar un poco más abajo y vamos a aplicar primero la ley de los signos. Tenemos aquí una cantidad negativa que va a multiplicar con una cantidad positiva. Entonces, menos por más nos da signo menos. Trazamos la línea de la fracción y vamos a multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. En la parte de arriba tenemos 2 por 5, que es 10, y en la parte de abajo tenemos 5 por 2, que también es 10. Simplificando esta fracción, obtenemos como resultado menos 1. Tenemos entonces que el producto de las pendientes es menos 1. Por lo tanto, podemos afirmar con toda seguridad que la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Finalmente, reconocemos que dos rectas son intersecantes cuando sus pendientes son diferentes y el producto de ellas no es menos 1. En otras palabras, dos rectas L1 y L2 son intersecantes si M1 es diferente de M2 y el producto M1 por M2 es diferente de menos 1.
Con la primera condición descartamos que las rectas sean paralelas y con la segunda descartamos que sean perpendiculares. Miremos un ejemplo de esta situación. Si tenemos una recta L1 con ecuación y igual a 9x menos 23 y otra recta L2 con ecuación y igual a 2 novenos de x más 5, vemos que ambas ecuaciones se encuentran expresadas en la forma explícita y igual a mx más b, aquella que nos permite identificar con facilidad el valor de la pendiente m. De la primera ecuación encontramos que el valor de la pendiente 1, o sea m1, es 9, y en la segunda ecuación tenemos que el valor de la pendiente, o sea m2, es 2 novenos. Claramente observamos que los valores de las pendientes son distintos, entonces decimos que m1 es diferente a m2, por lo tanto la recta L1 no es paralela a la recta L2. También, si multiplicamos estos dos números, es decir, 9 por 2 novenos, vamos a obtener como resultado final 2. Entonces, decimos que el producto M1 por M2 es diferente de menos 1. Por lo tanto, la recta L1 no es perpendicular a la recta L2. Como conclusión final de todo esto, decimos que, en consecuencia, las rectas L1 y L2 son intersecantes, porque no son paralelas ni perpendiculares.